Pues buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Espinosa. Estamos aquí para servirles el día de hoy. Le doy gracias a Dios por la vida de la familia Cervantes, por la vida del pastor Sergio, que nos da el privilegio de compartir su palabra. Pero más le doy gracias a Dios, ¿no? Que el día de hoy estemos aquí y que este tiempo de pandemia pues nos permita el día de hoy reunirnos después de tanto tiempo estar pues encerrados, ¿no? Y yo le quiero dar gracias a Dios por sus vidas, porque a pesar de que estamos con el 30%, si no me equivoco, en este auditorio, le doy gracias a Dios por sus vidas, por entender que no podemos vivir eternamente en la virtualidad, sino que estamos llamados a congregarnos presencialmente, ¿no? Y obviamente que no todos pueden estar aquí porque es el 30%, otros por salud no pueden estar aquí, pero acompáñame a un pasaje que se encuentra en Hebreos. Todos traen su Biblia, ¿verdad? Si hay alguien que nos visita por primera vez, esta iglesia es una iglesia que estudia, ¿verdad?, sistemáticamente, metódicamente la palabra de Dios, y nunca debes de olvidar tu Biblia. Hebreos capítulo 10, versículo 23 y 25, dice así. Bueno, los espero. Hebreos 10, 23 y 25 dice: mantengámonos firme sin fluctuar, o sea, no de doble ánimo, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos al amor y a las buenas obras. Ahora, ¿cómo nos vamos a considerar al amor y a las buenas obras? ¿Cómo nos vamos a estimular los unos a los otros? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así que el hecho de que tú estés aquí el día de hoy me estimula a mí y a mi esposa, me exhorta, me anima, y de eso se trata, ¿no? Todos conocemos el Salmo 133, que dice que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? No solamente en armonía, sino juntos, porque es como el buen óleo que desciende por la barba de Aarón y hasta la punta de las vestiduras, ¿no? Es ese aceite, su presencia, que lo cura todo, que lo sana todo. Es como el rocío que desciende a los valles de Hermón, ¿verdad?, sobre el monte de Sión. Y así como los valles siempre están verdes, no importa en qué desierto se encuentre tu vida, cuando tú te congregas, dice la palabra de Dios, cuando estás junto y en armonía, tu vida siempre va a ser llena de fruto. No importa el desierto en que te encuentres, tu ánimo no va a caer, ¿verdad? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. Así que le doy gracias a Dios por los que han entendido esto, ¿verdad? Ahora, si lo entendieron, no es porque son muy inteligentes, sino porque la gracia de Dios les ha revelado su palabra, su identidad. Así que abran sus Biblias ahora en Tito. El día de hoy nos toca Tito capítulo 2. Y recordando un poquito lo que hemos visto en estas últimas 2 semanas, pues Pablo le escribe esta carta a Tito, ¿verdad?, con instrucciones pastorales, con el propósito de corregir lo deficiente. Y es algo que vamos a estar viendo el día de hoy, acerca de corregir lo deficiente en nuestras vidas. Y Pablo empieza pues mostrando toda la doctrina en tan solo 4 versículos, ¿verdad? Sí, si recuerdan, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Para ser enviado primero tiene que ser siervo, ¿verdad? Apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos. La fe, que es un regalo de Dios, es de los escogidos, que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. ¿Y qué es la piedad? Sí, tomar en cuenta a Dios. Pero los que estuvimos en Timoteo, aprendimos en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es este? Dios fue manifestado en carne. Cuando Dios te revela que Jesucristo es Dios mismo, ¿verdad? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Era necesario que muriera y que resucitara al tercer día, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, ¿verdad? Y ese es a través de esa revelación, ¿verdad?, de la fe y del conocimiento de la verdad, que es según la piedad,
¿verdad? En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ¿verdad?, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo a cada uno de nosotros manifestó su palabra por medio de la predicación que nos fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito. Ahora, esta carta, efectivamente Pablo, guiado por el Espíritu Santo, la escribió a Tito, pero el día de hoy sigue vigente su palabra y es para Tito, ¿verdad? Esta carta es para ti y para mí. Y elementos necesarios para ser un verdadero hijo en la fe: gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y así que Pablo le dice: te mandé a Creta, a esta isla de Grecia, para que corrigieses lo deficiente, para que establecieses ancianos y para que les enseñaras a los cretenses a no estar escuchando fábulas, sino retener la palabra tal como nos ha sido enseñada, para que también nosotros podamos corregir a otros que se oponen o que contradicen, ¿verdad? Y eso es lo que hemos estado aprendiendo la semana pasada: combatir la religión. Dios quiere sacar la religiosidad de nuestras vidas, porque lo único que puede justificarnos delante de Dios es la obra de Cristo en la cruz, por medio de la única obra que sirve, la cual no es mía, no es tuya, sino es de Dios, la fe, ¿verdad? Y esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Así que, pues el día de hoy toca capítulo 2 de Tito. No sé si por ahí ya está el título: aguardando la esperanza bienaventurada, ¿verdad? Aguardando la esperanza bienaventurada. Y el objetivo de esta semana, no sé si por ahí lo tengamos en pantalla: aprender y enseñar. O sea, primero tienes que aprender, y ahorita vamos a ver más adelante cuál es la manera que aprendemos, y enseñar que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El objetivo de esta semana, pues casi literal, del versículo 12 al 14 de Tito capítulo 2. Ok, vamos a orar y vamos a ir verso a verso, pues simplemente leyendo lo que dice la Escritura, haciendo algunos comentarios y dejando que el Señor nos hable. Padre Celestial, quiero poner en tus manos, Señor, esta tarde, Padre, pedirte, Señor, que tú eres el que escudriña los corazones, Señor. Tú conoces la situación de cada uno de nosotros que está aquí presente, Señor. Tú conoces qué área necesitas corregir. Tú conoces, Señor, qué área necesita ser consolada, confortada, Señor. Y todo esto es por medio de tu palabra, Señor. Así que el día de hoy dejamos lugar a tu Espíritu, Señor, a tu palabra, Padre, para que hable a nuestros corazones, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Ok, Tito capítulo 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y aquí voy a hacer una pausa para hacer dos comentarios. Lo primero que me dice es: tú, hijo, verdadero hijo en la común fe, tú que has recibido la gracia, la misericordia y la paz, se te ha dado un mandato: habla, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el libro de Pedro, ¿no?, que si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Cuando yo hablo, cuando yo comparto el evangelio, debo de dejar a un lado todas mis predisposiciones y compartir y sujetarme a lo que dice la Biblia y no a lo que yo pienso, ¿verdad? Porque la Biblia tiene poder, la palabra de Dios tiene poder. Algunos de ustedes recordarán Hebreos capítulo 4, del 12 en adelante, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los huesos y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuentas. Si ahí se hubiera quedado esos versículos, yo estaría, pero siguiente versículo, ¿verdad? Teniendo un gran sacerdote, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por tanto, versículo 16, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y es por eso que necesitamos predicar la palabra. Ahora, no solamente la sana doctrina es una sana enseñanza, sino que es la evidencia de una sana enseñanza en la vida de una persona. Y eso es modelándola. La sana doctrina, hermano, a veces decimos, no, es que esta iglesia sí es de sana doctrina, pero la sana doctrina no solamente tiene que ver con un mensaje correcto, sino con una vida transformada por medio de ese mensaje correcto. Es obvio. Y empieza el versículo 12 en adelante y se va a chutar a todos. Porque la semana pasada probablemente tú dijiste, a lo mejor los que son nuevos, no, pues yo no soy obispo, ¿verdad? Yo no soy anciano, así que eso no es para mí. Pero el día de hoy el Señor nos va a hablar a todos, ¿verdad? Anciano, seas anciana, seas maduro, seas madura, seas joven, seas trabajador, no importa, Dios tiene algo para ti. Versículo 2, que los ancianos sean sobrios. Esta palabra sobrio no solamente significa no embriagado, significa estar atento. Cuando tú veas la palabra sobrio en la Biblia, tiene que ver con estar atento. En 1 de Pedro 5:8, y los que les encanta estudiar, yo sé que están así con su plumita, dice, sed sobrios y velad, porque el adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que el ser sobrio me habla de velad, me habla de estar atento, me habla de no me creo bueno, sino más bien sé dónde no debo de estar, ¿verdad? No me pongo en situaciones incorrectas, con personas incorrectas, en el tiempo incorrecto, porque estoy atento. Y primeramente, atento a la ley, ¿verdad? Atento a la palabra, velando. Y los ancianos dice que deben de ser así, deben de ser serios. Y no habla de flemáticos, habla de una persona seria, una persona responsable, una persona que toma las cosas en serio, una persona que me voy a discipular y se discipula. Voy a ir a la célula y va a la célula, no importa si está lloviendo, si está tronando, va a la célula. Es una persona que se toma en serio las cosas, una persona confiable, prudente. Aquí mi naturaleza, hermanos, es totalmente imprudente. Esa es mi naturaleza. Pero el Señor ha ido trabajando, ¿no? Y mi esposa sabe que todavía no ha terminado el Señor conmigo. Mi esposa es la persona más prudente del planeta y yo soy la persona más imprudente del planeta. Pero el Señor, no podemos vivir pensando de que no, es que yo soy una persona sin filtro. Pues ponte filtro, ¿verdad? Pon el filtro de la Escritura. Y el Señor quiere corregir lo deficiente en tu vida, ¿verdad? Si tú eres una persona imprudente, bueno, Dios quiere corregirlo. Sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Ok, sanos en la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. La fe es un regalo de Dios, Efesios 2:8-9, que viene por el oír la palabra de Dios. La fe no viene por las experiencias. Si tu fe está basada en, es que yo una vez le pedí al Señor y vi su poder y vi el milagro y yo he sentido, bueno, no es una fe sana. ¿Qué va a pasar el día que ya no veas? ¿Qué va a pasar el día que le pidas a Dios y te diga que no? La fe tiene que estar soportada en las Escrituras. Y entonces es un regalo de Dios que viene por el oír la palabra de Dios, que nos da certeza y convicción. Hebreos 11:1 nos da certeza y convicción, pero no acerca de que va a pasar lo que yo quiero. Nos da certeza y convicción acerca de su Hijo. Primera de Juan 5, ¿verdad? Del versículo 9 al versículo 12, acerca del testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Así que una fe sana va a traer un amor sano, ¿verdad? Voy a poder amar a mi esposa, a mis hijos, a mis relaciones con mis hermanos de una manera sana, ¿verdad? No buscando lo mío. Un amor de Dios que traerá una paciencia sana, ¿verdad? Porque de repente estamos en una circunstancia donde tenemos que esperar
Y tú dices, no, sí soy paciente porque pues ya llevo 3 meses. Bueno, puede ser que tengas 3 meses porque no te quedó de otra. Pero una paciencia sana es una paciencia que espera a que Dios obre, ¿verdad? Y no entra mi prudencia o mis decisiones, sino que descanso en la soberanía de Dios. Así que una fe sana traerá un amor sano con una paciencia sana, ¿verdad? Y dice que los ancianos tienen que ser así, los maduros. Ok, las ancianas, decíamos que hay para todos. Versículo 3. Asimismo, sean reverentes en su porte. Y aquí no habla, hermanitas, solo de la manera de vestir, sino también de la manera de comportarse. A eso se refiere, reverentes en su porte, no calumniadoras. ¿Se los explico? No chismosas, ¿verdad? No comunicativas, no esclavas del vino. No dice que no puedan tomar vino, dice que no sean esclavas del vino, porque Dios nos ha dado libertad y a veces hemos creado cercas religiosas para justificar nuestra conciencia, como lo veíamos la semana pasada, y para poder juzgar a los demás, y nada más dice que no sean esclavas del vino. Ahora, una persona que tiene que tomar vino diariamente, pues es una persona esclava, ¿verdad? Una persona que se echa una copa de vino, que no tiene nada de malo, pero lo hace delante del débil en la fe, lo cual Romanos capítulo 14 me dice que es pecado, entonces es una esclava, es una persona esclava, ¿no? Que no considera a los demás, sino que realmente es que necesito, bueno, pues ya. Y la Biblia dice que no sea esclavo, ¿verdad? Dios quiere liberarnos de la esclavitud. Porque luego de repente somos, no, eso es pecado. Yo ni una copita de vino tomo, pero sí tomo los comentarios de mis hermanos y me embriago en chismes, ¿no? Y es ahí de donde nos quiere sacar el Señor, ¿no? De la esclavitud. Maestras del bien, qué bonito adjetivo nos da aquí el Señor, ¿no? Las ancianas tienen que ser maestras del bien, punto y coma. Que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. No está hablando de un amor natural, porque un amor natural tiene que ver más con la idolatría, ¿no? O sea, la verdad es que sin Cristo la mujer tiende a idolatrar a su marido o a sus hijos, ¿no? Sino nos habla de un amor, como decíamos, soportado en la verdad. Y una mujer madura debe de enseñar a las más jóvenes a amar en la verdad a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, ¿verdad? Mujer que profesa a Dios, nunca dejes en vergüenza a tu marido. Sé prudente, menos si está compartiendo. Es que la va a regar, déjalo que la riegue y que el Señor le hable, ¿verdad? Es que es un cabezón, sí, Dios lo hizo cabeza, es un cabezón. Tú sé prudente, ¿verdad? Y jamás se te ocurra dejarlo en vergüenza, ¿verdad? Ya en la casa tocarán los cocolazos, ¿no? Pero sé prudente, ¿no? Castas, y castas me habla de pura, y la única manera que he encontrado en la Biblia de ser puro, pues es lavándote con la palabra. Ciertamente el marido tiene la responsabilidad en su casa, pero eso no exime la responsabilidad de la mujer. La mujer tiene que lavarse también, tiene esa responsabilidad. Cuidadosas de su casa, literal aquí pudiéramos traducirlo a amas de casa, ¿no? Y hoy que en este mundo se ha generado mucho el tema del feminismo, ¿no? Esto está bien loco para la cultura del día de hoy, ¿no? Pero la Biblia me dice que su rol, su función maravillosa, porque son mucho más detallistas y mucho más cuidadosas, es estar cuidando de su casa, ¿no? Y no significa que no pueda trabajar, pero si el trabajo le impide hacer esta función que la Biblia me dice que es su rol, hemos conocido testimonios muy padres, ¿no? Donde de repente la mujer dice, pues sí, vamos a vivir con la mitad, pero primero mis hijos. Y claro, si tu trabajo te permite hacerlo todo, pues qué padre, ¿no? Buenas, y bueno, pues no hay ninguno bueno, ¿eh? Buenas habla de buscar lo bueno que es Cristo, sujetas a sus maridos, y hay una razón. Aquí encontramos la primera razón, porque la
para que la palabra de Dios no sea blasfemada. A lo mejor tu marido no se merece la sujeción, ¿verdad? Porque la sujeción no se impone, sino que se trabaja y se gana. Pero la Biblia me dice que tienes que estar sujeta por causa de la palabra de Dios. Hay una razón, y la palabra de Dios es digna de ser obedecida. Acompáñame primera de Pedro 3, del 1 al 6, para tocar un poquito más acerca de este tema. Primera de Pedro 3, del 1 al 6, y mientras llegas tomo tantita agua. Primera de Pedro 3, del 1 al 6 dice: asimismo, vosotras, mujeres, estar sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Pastor, ore por mi marido. Bueno, pues claro que vamos a orar por tu marido, pero ¿cómo es tu conducta, no? Es necesario estar sujeto a él para que sean ganados no solo con la palabra, sino con vuestra conducta, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban ¿en quién? En Dios. Es que no sabe, pastor, cómo es la situación en mi casa. Espera en Dios y obedece a Dios. Espera en Dios. Porque así también, ya me brinqué, ¿verdad? No, sí, así es. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando ¿qué? Sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temor a ninguna amenaza. Así que esto es para las ancianas, ¿verdad? Para aquellas que ya han caminado con el Señor, que son maduras, que tienen años en el Señor. Y la Biblia me dice así, versículo 6: exhorto asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, punto y coma. O sea, a los jóvenes no tienes que decirle mucho más que necesitas prudencia, ¿verdad? Los jóvenes suelen ser muy imprudentes. Ahora, el líder de jóvenes ha de estar. Amén. Pero observa el siguiente versículo. Si tú eres líder de jóvenes o si tú eres padre de familia con jóvenes que estás diciendo amén, el versículo 7 me dice de qué manera, ¿no? Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad. O sea, integridad no es infabilidad. Integridad no es que no te puedas equivocar, porque todos nos vamos a equivocar. Integridad es reconocer nuestro pecado y pedir perdón cuando sea necesario. Sí, hijo, sí, joven, la regué, perdóname. Eso es mostrar el evangelio, integridad conforme al evangelio, mostrando integridad y seriedad. O sea, de repente citas a alguien, ¿no? Oye, te veo a las 5 y pues llegas a las 6. Y vas a dar una consejería, ¿no? Y pues ya no hay seriedad. Palabra sana y reprochable, que pues es, o sea, no des tu consejo. Da el consejo de la Biblia, ¿no? Y una de las cosas que nos ha ayudado mucho a mi esposa, a mí, cuando alguien va y nos dice, ¿qué hago? Yo siempre les digo, no te puedo decir qué hacer. Te puedo decir qué dice la Biblia. O sea, sí te puedo decir qué dice la Biblia, pero que Dios te diga cómo. Porque si yo te digo y me equivoco, pues al rato va a decir, no, es que tú me dijiste. Yo te puedo decir qué dice la Biblia, pero tú tienes que orar, tienes que pedirle a Dios que te confirme, ¿verdad? Considera lo que te digo y Dios te dé entendimiento en todo, ¿verdad? Así que de esa manera llevamos a cabo las consejerías, ¿no? De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros, ¿no? Sea siempre vuestra palabra con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debemos de responder
a cada uno, ¿no? Es lo que dice Colosenses 4, versículo 6. Ok, seguimos con Tito 2:9. Ahora va el tema de los siervos. Y aquí pudiéramos ponerlo de una manera práctica el día de hoy. Todo aquel que está en un empleo, ¿verdad? Que tienes un trabajo. Y dice así: exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino más mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen el mensaje, adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. No te equivoques, ¿no? De repente solemos ser muy cristianos menos en el trabajo. Y Dios me dice que debo de sujetarme a las autoridades, porque todas las autoridades están puestas por Dios. Y los que resisten a lo establecido por Dios resisten y acarrean condenación para sí mismo, ¿verdad? Romanos capítulo 13, versículo 1 y versículo 2. Acompáñame a 1 de Timoteo 6. Quiero hacer un comentario respecto a esto. 1 de Timoteo 6, del 1 al 4. Porque de repente, hermanitos preciosos que de repente trabajan con otros hermanitos, ¿no? Y la Biblia me dice cuál debe de ser mi conducta. 1 de Timoteo 6, del 1 al 4, dice así: todos los que están bajo el yugo de esclavitud. Y tú has de decir, no, yo no soy esclavo. Ahí está hablando de los esclavos. Y una vez escuché decir a un pastor, ¿no eres esclavo? Tú que tienes un trabajo con un horario. Ok, te invito a almorzar a las 10 de la mañana. Digo, te están pagando por un tiempo, ¿no? Por un trabajo. Así que eso es para ti. Tengan a sus amos por dignos de todo honor. Otra vez, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio, ¿no? De repente he escuchado cosas de, no, es que yo soy el que trabaja y él no hace nada. ¿Te están pagando? Sí, aquí dice de hecho que se benefician de tu trabajo y que deberías de estar feliz. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma, otra vez, ¿no? La enseñanza tiene que ver con el modelo, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y de todo tipo de cosas, ¿no? Así que no importa si tu jefe es cristiano o no lo es, la Biblia me dice que tengo que estar sujeto, ¿no? Y que debo de honrarles y que debo de adornar la doctrina de Dios. Hay un propósito, ¿no? Ok, versículo 11, volvamos a Tito capítulo 2, versículo 11. Y todo esto, hermanos, por eso empecé diciendo que aquellos que han recibido la gracia, la misericordia y la paz de Dios, todo esto es porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, no importa si eres anciano, si eres anciana, si eres joven, si eres trabajador, a todos debe de haber una evidencia, ¿no? Porque dice el versículo 12, enseñándonos que, o sea, la gracia es la que me enseña a que debo de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, viviendo en este siglo sobria, justa y piadosamente. Como lo hemos dicho en Semilla, gracia que no transforma tu vida, gracia que no ha sido recibida. De repente, pastor, ora por mi hijo para que quiera leer la Biblia, para que quiera ir a la iglesia, para que quiera conectarse al discipulado, para que quiera alabar y... A ver, vamos a orar por su salvación, ¿no? Porque si no existen todas, si la gracia no está transformando su vida, pues mejor oremos por su salvación. Porque la palabra de Dios me dice que la primera evidencia de aquel que ha sido revelada su gracia es esa hambre espiritual por la leche espiritual no adulterada, ¿no? Gracia que no transforma mi vida es gracia que no ha sido recibida. Porque la gracia me va a enseñar, no el pastor, no tu papá,
La gracia es la que transforma y es la que nos enseña a que debemos de renunciar a la impiedad y a mis deseos mundanos, ¿verdad? Versículo 13 me dice el cómo: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios, gran Dios y Salvador Jesucristo. Me dice Primera de Juan 3:3, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Ahora, aguardando, la palabra aguardando tiene que ver con esperar a una persona. Y nosotros estamos esperando la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y es por eso que aguardamos la esperanza bienaventurada y nos purificamos en su palabra, porque nos estamos preparando como la novia que se prepara para recibir al novio. De esa misma manera su iglesia se está preparando para recibir a su novio, ¿verdad? Así que tengamos paciencia hasta la venida del Señor, ¿no? Y vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. La gracia es la que nos va a transformar, y es por eso que necesito ir a su palabra para que me enseñe quién soy yo, para que me enseñe quién es Él, y para que entienda que todo lo que soy es por gracia. Todo lo que tengo es por gracia, y entonces vivo agradecido. Y en Hebreos capítulo 12, el último versículo del capítulo 12 me dice que a través de esa gratitud es que podemos servir a Dios. Mediante esa gratitud sirvamos a Dios. Dice el versículo 14. Ok, ahora nos va a explicar qué es la gracia. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él mismo se entregó. Y es por eso que el Espíritu nos revela acerca de que Dios mismo vino en carne, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes ya lo conocen, este concepto, o ya les ha sido revelado, ¿no? El hecho de que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo peor, hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿verdad? Dios mismo, ¿no? Hay gente que dice, no, pues es que Dios, ¿por qué no vino Él y envió a su Hijo? Es que es Dios, ¿verdad? Él mismo se entregó. Juan 1, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Y por ese verbo todas las cosas que han sido hechas fueron hechas, y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y versículo 14, ¿no? Y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que Dios mismo se entregó por nosotros para rescatarnos de nuestra iniquidad, pero no solamente te rescata, sino que te quiere purificar. Te rescata de tus pecados, esa es la primera parte, pero te purifica para tener un pueblo propio, celoso de buenas obras. No celoso de andar juzgando a ver quién tiene, celoso de buenas obras. Versículo 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Hemos sido llamados para guardar la esperanza bienaventurada y para vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. No profeses conocer a Dios y con tus hechos digas lo contrario, ¿no? Mejor con tu conducta adorna la doctrina. Y recuerden, esto no es no equivocarse. Hablábamos con unos hermanos ahí en Reynosa, ¿no? Es que en el trabajo me da cosa compartirles, porque yo sé que la primera que me equivoque me van a... Y yo le decía, es que ser cristiano no es no equivocarse. Ser cristiano es reconocer tu pecado. Ser cristiano es haber nacido de nuevo y vivir el evangelio. Que cuando la riegas, no te justificas. Simplemente dices, sí, Señor, la regué y pido perdón, ¿verdad? Ese es el evangelio. Imagínate, le muestras a tus hijos una vida, entre comillas, perfecta, pero que más bien es hipócrita. En vez de mostrar que en Cristo hay perdón de pecados. Y ese es el evangelio, ¿no?
Ok, objetivo. Volvamos a leer el objetivo. Aprender, y ya vimos de quién, de la gracia del Señor. Pero ahora, si ya has aprendido, enseña. Enseña con tu vida, pero también enseña con la doctrina. Aquí en Familia Semilla tenemos un versículo a memorizar cada semana. En lo que llevamos de Tito, no ha puesto el pastor versículos, pero siempre tenemos un versículo a la semana. Hermanitos, apréndetelo. Te lo dice, yo ni terminé la universidad, te lo dice la persona que jamás había leído un libro hasta que llegué a Cristo. Apréndetelos. No necesitas saber mucho. Apréndete un versículo. Oye, pastor, ¿y por qué no estudiamos otro libro? Ah, sí, y el versículo a memorizar. Apréndetelo. Y verás, ¿no? Verás cómo Dios va transformando tu vida, y cuando compartas, vas a compartir la palabra. Cuando termine Tito o los libros que sigue, vas a tener la palabra guardada en tu corazón. Sí, es verdad, no se trata de memorizarla, se trata de vivirla, pero no la vas a vivir si no te la sabes. Es necesario guardarla en la mente para que en oración y por el Espíritu Santo sea guardada en tu corazón, y de esa manera podamos caminar en ella, ¿no? Aprende y enseña renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pues vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu preciosa palabra, Señor. Gracias, Señor, gracias porque tu palabra es inspirada por ti y es útil, Señor, para enseñarme. Primeramente me muestra mi pecado, me enseña mi condición, para después redarguirme de pecado, de justicia, de juicio. Me redarguye, pero dice tu palabra en Mateo capítulo 5, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Después me corriges con tu palabra, Señor. Todos los días me corriges, Señor. Pero después me instruyes, Señor. Me das el camino, Señor, a fin de que seamos maduros, Padre Celestial, y de que estemos preparados para toda buena obra, la cual tú, Señor, has preparado de antemano para que andemos en ella, Señor. Te pido, Señor, te suplico, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, como lo dice Isaías, sino que cada uno, Señor, seamos consolados, confrontados, exhortados en esta semana, Señor, con todo esto, Señor, porque tú quieres corregir lo deficiente en nuestras vidas. Tú no quieres condenarme, tú condenaste al pecado en la carne para crear un pueblo propio, celoso de buenas obras, Señor. Nos ponemos en tus preciosas manos, Padre. No nos podemos despedir de tu presencia, Señor, pero nos despedimos, Señor, en esta tarde, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.